Permítanme hablarles de algo que conozco íntimamente, no solo a través de mis estudios o teorías, sino a través de mi propia carne y espíritu. He atravesado abismos de sufrimiento que me han hecho dudar de todo lo que creía saber, momentos en que mi mente parecía a punto de fragmentarse como un cristal fino. Y sin embargo, estoy aquí, frente a ustedes, no a pesar de ese dolor, sino precisamente gracias a él. Verán, hay algo que nuestra época moderna ha olvidado, algo que las culturas antiguas sabían bien. El dolor no es un enemigo que deba evitarse a toda costa, sino un maestro severo que trae consigo dones preciosos, aunque estén envueltos en papel áspero y espinoso. Cuando se encuentran en medio del sufrimiento, cuando el corazón les duele tanto que creen no poder sobrevivir un día más, su mente les susurra mentiras reconfortantes. Les dice que este dolor es inútil, que es un castigo injusto, que deberían hacer cualquier cosa por escapar de él. Nuestra sociedad moderna refuerza esa voz, ofreciéndoles 1000 distracciones, sustancias, entretenimientos vacíos que prometen aliviar esa pena. Pero yo les digo esto: cada vez que huyen de su dolor, pierden la oportunidad más valiosa que la vida puede ofrecerles, porque es justo en el corazón del sufrimiento donde ya se oculta la semilla de su transformación más profunda. Piensen en una semilla enterrada en la tierra oscura. Esa tierra es fría, húmeda, sombría. La semilla podría considerar esa condición como una tumba, como el fin de todo. Y sin embargo, es precisamente en esa oscuridad aparentemente mortal donde ocurre el milagro de la germinación. La dura cáscara de la semilla debe romperse, debe disolverse, debe morir para que la nueva vida pueda emerger. Así es con ustedes y su dolor. Cuando pierden a alguien que aman, cuando son traicionados, cuando fracasan estrepitosamente en algo a lo que han dedicado su vida, cuando la enfermedad los golpea, cuando se sienten completamente perdidos y solos, lo que están viviendo no es el fin, aunque cada fibra de su ser así lo perciba. Es el comienzo de algo nuevo, algo que no podrían hacer de ninguna otra manera. La psique humana, verán, es mucho más sabia que nuestra mente consciente. Mientras su ego lucha y trata desesperadamente de mantener el control, de volver a como eran las cosas antes, de reconstruir los muros que el dolor ha derribado, hay una parte más profunda de ustedes que sabe. Sabe que esos muros debían caer. Sabe que la persona que eran antes no estaba completa. Era solo una máscara, una versión reducida y domesticada de lo que podrían ser. El dolor llega como un terremoto interior que sacude los cimientos de su identidad construida. Y eso es aterrador, lo sé. Pero díganme, ¿cuántas veces han cambiado realmente cuando estaban cómodos? ¿Cuántas veces han enfrentado sus miedos más profundos cuando todo iba bien? En mis años de trabajo con personas que sufrían, noté algo extraordinario. Aquellos que intentaban evitar su dolor por todos los medios posibles, permanecían atrapados en un limbo psíquico, repitiendo los mismos patrones autodestructivos, atrayendo las mismas situaciones dolorosas una y otra vez, como si la propia psique estuviera tratando desesperadamente de llamar su atención sobre algo no resuelto. En cambio, aquellos que encontraban el valor de sentarse con su dolor, de mirarlo a los ojos sin desviar la mirada, de atravesarlo en lugar de rodearlo, estos individuos emergían cambiados de formas que ellos mismos no habrían podido imaginar. No se volvían simplemente más fuertes o más resilientes, términos que me parecen demasiado simplistas. Se volvían más reales, más auténticos, más plenamente humanos. Hay una sabiduría en el dolor que ningún libro puede enseñarles, ningún maestro puede transmitirles. Es un conocimiento que solo puede adquirirse a través de la experiencia directa, a través del fuego del sufrimiento que quema todo lo que es falso en ustedes. Cuando todo aquello a lo que se aferraban les es arrebatado, cuando las identidades que habían construido tan cuidadosamente se derrumban, cuando los sueños que habían cultivado resultan ser ilusiones, ¿qué queda? Esta es la pregunta esencial, y la respuesta, queridos amigos, es tan aterradora como liberadora. Quedan ustedes, su verdadero ser, despojado de todos los adornos y protecciones, desnudo y vulnerable,
pero finalmente real. Recuerdo a un paciente que vino a verme después de haberlo perdido todo en un colapso financiero. Su identidad se había construido completamente alrededor de su éxito en los negocios, su riqueza, su estatus social. Cuando todo eso desapareció, él creyó que se había convertido en nada. Me senté con él mientras lloraba, semana tras semana, mientras su antigua identidad moría lentamente. Fue un proceso doloroso de presenciar, pero necesario. Gradualmente, algo nuevo comenzó a emerger. Descubrió una pasión por el arte que había enterrado durante décadas. Encontró relaciones genuinas con personas que lo amaban por quien era, no por lo que poseía. Desarrolló una profundidad de carácter y una compasión por los demás que su vida anterior, cómoda pero vacía, nunca había permitido florecer. Un día me dijo algo que nunca he olvidado. Siempre agradeceré el día que lo perdí todo, porque fue el día que empecé a encontrarme a mí mismo. Esta es la paradoja central de la existencia humana. Debemos perder para encontrar. Debemos morir para renacer. Debemos sufrir para transformarnos. No estoy glorificando el sufrimiento en sí mismo. No estoy diciendo que debamos buscar el dolor o que todo sufrimiento tenga un propósito visible. Algunos sufrimientos son simplemente trágicos, absurdos, crueles. Pero estoy diciendo esto, cuando el dolor llega, y llegará, porque es parte integral de la condición humana, ustedes tienen una elección. Pueden resistirse a él con cada fibra de su ser, pueden intentar evitarlo, negarlo, adormecerse contra él, y de ese modo quedarse atorados en una eterna batalla contra ustedes mismos. O pueden hacer lo más valiente posible, pueden permitirle que los cambie. Pueden entrar conscientemente en el fuego de la transformación y emerger como oro purificado, ya no siendo la misma persona que eran antes, sino alguien más profundo, más sabio, más completo. Su sufrimiento no ha sido inútil. Aunque no lo vean todavía, aunque les parezca imposible creerlo en este momento, les ha traído dones que no habrían podido recibir de ninguna otra manera. Les ha abierto puertas interiores que habían estado selladas. Les ha dado acceso a estratos de su psique que de otro modo habrían permanecido dormidos toda la vida. Los ha hecho capaces de una compasión y una comprensión hacia los demás que solo quien ha sufrido puede poseer verdaderamente. Y sobre todo, les ha dado la posibilidad de convertirse en quienes están realmente destinados a ser, liberándolos de las cadenas de las expectativas, de las máscaras sociales, de las identidades falsas que la vida les había impuesto o que ustedes mismos habían construido como protección contra el mundo. Pero aceptar esta verdad requiere un tremendo acto de fe. Requiere que crean que hay un significado en su dolor incluso cuando no pueden verlo, que hay un orden en el caos que están viviendo, que la psique está trabajando según su propia sabiduría profunda, incluso cuando todo parece destrucción casual. Esta fe no es ingenuidad ciega, no es optimismo tonto. Es más bien una confianza profunda en el proceso de la vida misma, en la capacidad de la psique humana para sanar y transformarse, en la posibilidad de encontrar significado incluso en las experiencias más oscuras. Y es justo, cuando tocan el fondo más profundo de su desesperación, que esta posibilidad de transformación se vuelve más real, más urgente, más necesaria. Ahora permítanme llevarlos más adentro en este viaje de comprensión. Hay algo que todos llevamos con nosotros, algo de lo que rara vez hablamos abiertamente, pero que influye en cada aspecto de nuestra vida. Yo la llamo la sombra, y representa todo lo que han rehusado ser, todo lo que han escondido no solo de los demás, sino también de ustedes mismos. Piensen en un niño que crece en una familia donde la ira nunca está permitida. Ese niño aprende rápidamente a suprimir todo sentimiento de cólera, a empujarlo hacia abajo, a negar que existe. Pero esa ira no desaparece simplemente. Desciende a la sombra, a la parte no iluminada de la psique, donde continúa viviendo y creciendo, a menudo volviéndose más poderosa precisamente porque ha sido negada. La sombra contiene no solo los aspectos negativos que hemos rechazado, sino también cualidades positivas que nunca nos hemos permitido expresar.
Quizás tenían un talento artístico que sus padres ridiculizaron por poco práctico. Quizás tenían una sensibilidad y amabilidad que sus compañeros tomaron como debilidad. Quizás tenían sueños grandiosos que la sociedad etiquetó como poco realistas. Todas esas partes de ustedes no están muertas. Simplemente han descendido a la sombra, esperando. Y aquí yace una verdad crucial que muchos no comprenden. La sombra no quiere destruirlos. Quiere ser integrada. Quiere ser reconocida, aceptada, traída de vuelta a la luz de la conciencia. Y es aquí donde el dolor juega un papel fundamental, porque a menudo es justo a través del sufrimiento que la sombra se hace sentir con una fuerza imposible de ignorar. Cuando atraviesan una crisis, cuando sus defensas psíquicas se derrumban bajo el peso del sufrimiento, la sombra emerge. De repente se encuentran sintiendo emociones que pensaban que no tenían, comportándose de maneras que juraban que no eran parte de ustedes. Una persona siempre amable y complaciente descubre una rabia feroz dentro de sí. Una persona orgullosa de su autocontrol se encuentra llorando, vulnerable y frágil. Alguien que siempre se ha identificado como fuerte e independiente debe admitir que tiene una necesidad desesperada de los demás. Estos momentos son aterradores porque amenazan la imagen que tienen de ustedes mismos, la identidad que han construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. Pero yo les digo, celébrelos. Estos momentos en que la sombra emerge son dones preciosos, oportunidades de volverse más completos, más íntegros. La palabra integridad, después de todo, viene de íntegro, entero. No pueden ser verdaderamente enteros si niegan la mitad de ustedes mismos, si viven solo en la luz y rechazan la oscuridad. La verdadera madurez psicológica, la verdadera salud mental, no consiste en eliminar la sombra, lo cual es imposible, sino en integrarla conscientemente. Esto significa reconocer que sí, tienen capacidad para la ira, la envidia, el egoísmo, la crueldad, y al mismo tiempo, significa reivindicar también aquellos aspectos positivos que han escondido, su creatividad, su sensibilidad, sus sueños, su autenticidad. El dolor los obliga a esta confrontación. Cuando la vida los golpea duramente, cuando pierden lo que amaban, cuando son traicionados o decepcionados profundamente, sus máscaras sociales caen. Ya no tienen la energía para mantener la fachada. En esos momentos de crisis, lo que emerge es más verdadero, más real, aunque sea caótico y aterrador. He visto a personas que han vivido durante décadas en roles que no eran realmente suyos, actuando papeles escritos por otros, y solo cuando el dolor hizo colapsar esa actuación, pudieron empezar a descubrir quiénes eran realmente. Una mujer que siempre había hecho lo que los demás esperaban, que había vivido para complacer, que nunca había expresado una necesidad propia, atravesó una grave enfermedad que la obligó a detenerse por completo. En esa inmovilidad forzada, en ese dolor y esa vulnerabilidad, comenzó por primera vez en su vida a preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero realmente? ¿Qué siento de verdad? Estas preguntas pueden parecer simples, pero para muchos de nosotros son revolucionarias. Vivimos tan inmersos en las expectativas de los demás, en las exigencias de la sociedad, en los roles que nos han sido asignados o que hemos asumido, que perdemos por completo el contacto con nuestro centro auténtico. Y la psique, en su sabiduría infinita, a veces debe usar el dolor como un despertador, como una forma drástica de decirnos, basta, no puedes seguir así, debes detenerte, debes mirar hacia adentro. ¿Es incómodo? Absolutamente. ¿Es doloroso? Tremendamente. Pero es también el inicio de la verdadera vida, de la vida auténtica que solo puede vivirse cuando estás en contacto con quien eres realmente, sombra incluida. El proceso de confrontar la sombra no es amable o fácil. Requiere una honestidad brutal con ustedes mismos. Requiere que miren los aspectos de ustedes que les dan vergüenza, que reconozcan las formas en que han herido a otros o a ustedes mismos, que admitan sus debilidades y sus miedos. Es un trabajo que da miedo, y por eso tantos lo evitan. Es mucho más fácil proyectar la sombra en los demás,
ver en los otros todo lo que rechazamos en nosotros mismos. Ese amigo que te irrita tanto con su arrogancia, probablemente haya arrogancia no reconocida en ti. Esa persona que desprecias por su debilidad, quizás estás rechazando tu propia vulnerabilidad. Los rasgos que más nos molestan en los demás son a menudo espejos de la sombra que llevamos dentro. Pero cuando el dolor los quiebra, cuando los abre, ya no tienen la fuerza para mantener esas proyecciones. Se ven obligados a verse a sí mismos más claramente, y eso es tan aterrador como liberador, porque cuando finalmente reconocen y aceptan su sombra, cuando dicen, sí, esto también es parte de mí, algo milagroso sucede. La sombra pierde su poder destructivo sobre ustedes. Lo que ha sido traído a la luz de la conciencia puede ser comprendido, puede ser integrado, puede ser transformado. No desaparece, pero ya no los controla de maneras inconscientes y dañinas. Y al mismo tiempo, recuperan toda la energía psíquica que estaban usando para reprimir esas partes de ustedes. Se vuelven más vitales, más creativos, más presentes, más vivos. La transformación a través del dolor no es un evento único, sino un proceso continuo de muerte y renacimiento interior. Cada vez que la vida los golpea, cada vez que enfrentan una pérdida o una decepción, tienen la oportunidad de dejar morir algo viejo y permitir que algo nuevo nazca. La persona que eran antes de ese sufrimiento ya no volverá. Y eso es apropiado. No deberían querer volver a ser esa persona, porque esa persona, con todas sus limitaciones y sus mecanismos de defensa, no era capaz de acceder a la profundidad y la sabiduría que ahora poseen. El dolor les ha dado acceso a estratos de su humanidad que de otro modo habrían permanecido inexplorados. Los ha hecho capaces de una empatía más profunda, de una comprensión más rica de la complejidad de la existencia humana. Piensen en las personas que más admiran, aquellas que tienen una presencia que comunica sabiduría y profundidad. Casi invariablemente, si conocen su historia, descubrirán que han atravesado sufrimientos significativos. No es el sufrimiento en sí lo que los hace especiales, sino lo que hicieron con él. Permitieron que el dolor los abriera en lugar de cerrarlos, que los ablandara en lugar de endurecerlos, que los hiciera más compasivos en lugar de más cínicos. Han hecho el trabajo difícil de confrontar su sombra, de integrar lo que descubrieron sobre sí mismos en los momentos más oscuros. Y han emergido no como personas perfectas o sin cicatrices, sino como individuos más completos, más auténticos, más profundamente humanos. Su sufrimiento, cualquiera que haya sido o sea actualmente, está haciendo el mismo trabajo en ustedes, lo reconozcan o no. Está cavando más profundo, está exponiendo estratos ocultos, está creando espacio para una nueva comprensión. Y aunque pueda parecer que solo están sobreviviendo, que simplemente están resistiendo hasta que el dolor pase, en realidad, están participando en el proceso más sagrado de la vida humana, el proceso de convertirse en quienes están realmente destinados a ser. La semilla está germinando en la oscuridad, la mariposa se está formando en el capullo, y ustedes se están transformando de maneras que comprenderán plenamente solo cuando miren hacia atrás, desde una perspectiva futura, y vean cuán lejos han llegado, cuán profundamente han cambiado, y cuán necesario fue cada momento de ese dolor que una vez pensaron que los destruiría. Déjenme ahora llevarlos aún más profundo, hacia un nivel de comprensión que puede parecer abstracto al principio, pero que resonará profundamente con su experiencia si lo contemplan con atención. En mis investigaciones sobre diferentes culturas, sobre textos antiguos y simbolismos religiosos, he encontrado repetidamente un proceso que los alquimistas medievales llamaban la gran obra. Estos sabios no estaban simplemente tratando de transformar el plomo en oro en el sentido literal, aunque algunos lo creían. Estaban describiendo, a través de un rico lenguaje simbólico, el proceso de transformación de la psique humana. Y la primera fase de este proceso, la fase esencial sin la cual nada de lo que sigue es posible, se llama nigredo, el ennegrecimiento, la fase de la descomposición y la muerte.
Los alquimistas sabían algo que nuestra época moderna ha olvidado. Antes de que pueda haber un verdadero renacimiento, debe haber una muerte auténtica. Antes de que el oro pueda emerger, el material en bruto debe ser disuelto, purificado a través del fuego, reducido a su esencia más fundamental. Y este no es un proceso amable o pacífico. Es violento, caótico, aparentemente destructivo. El alquimista ponía la sustancia primero en el crisol y la sometía a un calor intenso. La sustancia se ennegrecía, parecía quemarse y disolverse por completo. Un observador inexperto habría pensado que el proceso estaba fallando, que todo estaba siendo destruido. Pero el alquimista sabía que esta nigredo era necesaria. Era la puerta por la que se debía pasar para alcanzar la transformación final. Su sufrimiento, verán, es su nigredo personal. Es el crisol en el que la persona que pensaban que eran se disuelve. Y mientras esto sucede, mientras sienten que su sentido de identidad se ennegrece y se disuelve, mientras todo lo que pensaban saber sobre ustedes mismos y sobre el mundo se pone en duda, es natural sentirse aterrorizados, creer que están muriendo de un modo fundamental. Y en efecto, están muriendo, pero no de la manera que temen. No están muriendo por completo, están muriendo a un modo limitado de ser, a una versión contraída de ustedes mismos que ya no era sostenible. Su ego, esa estructura psíquica que les da un sentido de identidad separada y distinta, se aferra desesperadamente a lo que conoce, resistiendo con todas sus fuerzas la disolución que está ocurriendo. Pero la psique más profunda, el self, sabe que este proceso es necesario. Hay una diferencia crucial entre el ego y el self, que debo explicar porque es fundamental para comprender su camino de transformación. El ego es el centro de su conciencia. Es la voz en su cabeza que dice yo. Es lo que les da un sentido de continuidad e identidad en el tiempo. Es necesario e importante. Pero el ego es solo una pequeña parte de la psique total. El self, por otro lado, es el centro regulador de la psique total, consciente e inconsciente. Es más grande que el ego. Lo trasciende y lo incluye. El self representa su totalidad, su plenitud potencial, todo lo que podrían ser si no hubiera limitaciones. Y el self tiene su propia sabiduría, su propio proyecto para su vida que a menudo es muy diferente de lo que el ego cree que debería suceder. Cuando la vida les trae sufrimiento, cuando las cosas se derrumban, cuando pierden aquello con lo que el ego se había identificado como esencial para su felicidad o su identidad, el self está trabajando, está desmantelando estructuras que se han vuelto demasiado rígidas, demasiado limitadas. Está creando espacio para algo más grande, más auténtico. Pero el ego, que no puede ver el panorama general, que no tiene acceso a la sabiduría del self, interpreta todo esto como una catástrofe. El ego quiere seguridad, previsibilidad, control. El self quiere crecimiento, expansión, realización de su potencial más profundo. Y estos dos impulsos están a menudo en conflicto, especialmente durante los periodos de crisis y transformación. Esta es la razón por la cual la nigredo, la fase oscura, es tan difícil. No solo están enfrentando la pérdida externa, sea cual sea, están enfrentando una batalla interna entre el ego que quiere mantener el statu quo y el self, que está tratando de conducirlos hacia una mayor plenilidad. Y en esta batalla, el ego debe perder, debe ablandarse, debe volverse más flexible, debe aprender a servir al self, en lugar de tratar de dominar toda la psique. Esto no significa que el ego sea destruido por completo, lo que sería psicosis. Significa más bien que el ego es redimensionado, puesto en su lugar apropiado como servidor del self, en lugar de como el presunto amo de su vida interior. Durante mi propia crisis de la mediana edad, cuando sentí que caía en lo que sentía como una locura inminente, cuando las estructuras de mi mente parecían disolverse, e imágenes del inconsciente me inundaban día y noche, mi ego estaba aterrorizado. Había construido una identidad como un psiquiatra respetable, un científico, un intelectual, y ahora me encontraba a merced de visiones y fantasías que no podía controlar o comprender por completo. Pero una parte más profunda de mí,
Sabía que debía atravesar este proceso. Debía permitir que la Nigredo hiciera su trabajo. Debía dejar que el ego se disolviera lo suficiente para permitir que el self emergiera más plenamente. Y fue en ese período de máxima oscuridad y confusión que nacieron las intuiciones más importantes de mi trabajo, las comprensiones que guiarían el resto de mi vida. La Nigredo no es algo que puedan apresurar o evitar si realmente quieren transformarse. Debe ser vivida, atravesada, soportada. Los alquimistas decían que esta fase requería tiempo, paciencia, y lo que llamaban soporte filosófico, la capacidad de permanecer con el proceso incluso cuando parece insoportable. Y eso es exactamente lo que les pido que consideren mientras atraviesan su dolor. No intenten acelerar el proceso. No intenten saltarse la fase oscura para llegar rápidamente a la luz. No pueden engañar a la psique. No pueden fingir que han hecho el trabajo cuando no lo han hecho. La transformación real requiere que permanezcan en la oscuridad el tiempo suficiente para permitir que la disolución se complete, para permitir que todo lo que debe morir, muera de verdad. ¿Y qué debe morir exactamente? Deben morir las ilusiones. La ilusión de que pueden controlarlo todo. La ilusión de que la vida debería ser justa. La ilusión de que si hacen todo correctamente, estarán protegidos del sufrimiento. La ilusión de que su identidad egocéntrica es todo lo que son. La ilusión de que la felicidad consiste en evitar el dolor. Todas estas creencias, que han construido como protección contra la incertidumbre intrínseca de la existencia, deben disolverse. Y eso es doloroso porque esas ilusiones les daban un sentido de seguridad, aunque fuera falso. Cuando caen, se sienten expuestos, vulnerables, desprotegidos. Pero es precisamente en ese estado de vulnerabilidad desnuda que puede emerger algo real, auténtico, verdadero. Ahora, después de haber atravesado esta fase de disolución, después de haber permitido que la oscuridad haga su trabajo, llega algo diferente. No es un regreso a como eran las cosas antes, porque ese regreso es imposible y ni siquiera deseable. Es más bien una emergencia hacia un nuevo modo de ser. Los alquimistas llamaban a las fases siguientes albedo, el blanqueamiento, y finalmente rubedo, el enrojecimiento, la compleción de la obra. Pero yo prefiero hablar de esto en términos más psicológicos, más cercanos a su experiencia vivida. Después de la Nigredo viene la integración, el proceso mediante el cual lo que ha sido disuelto se recompone en una nueva forma, más rica, más compleja, más completa. La integración no es algo que puedan forzar o planificar. Ocurre orgánicamente cuando han hecho el trabajo de permanecer con el dolor, de confrontar la sombra, de permitir que el ego se disuelva lo suficiente para hacer espacio al self. Y cuando comienza a ocurrir, lo sienten. Hay un ablandamiento en la intensidad del dolor. No desaparece por completo, pero cambia de cualidad. Se vuelve menos agudo, menos consumidor. Comienzan a notar momentos en los que pueden respirar más fácilmente, momentos en que una pequeña belleza en el mundo captura su atención, momentos en que se sorprenden sonriendo o sintiendo gratitud por algo simple. Estas son señales de que la psique está sanando, está reorganizándose a un nivel más alto de complejidad y madurez. Durante este proceso de integración, comienzan a ver las conexiones entre lo que han perdido y lo que han ganado. Comienzan a comprender, no solo intelectualmente sino en su corazón y en sus huesos, que el dolor que han atravesado les ha dado acceso a partes de ustedes mismos que habían sido enterradas o negadas. Una mujer que perdió un hijo me dijo una vez, años después de esa tragedia insoportable, que su capacidad de amar se había vuelto más profunda, más consciente, más valiosa precisamente porque conocía íntimamente cuán frágil es la vida, cuán precioso es cada momento. No estaba diciendo que estuviera feliz por la pérdida, no estaba minimizando el dolor que aún llevaba. Estaba reconociendo que ese dolor la había transformado de maneras que ahora, con el tiempo y el trabajo interior, podía apreciar como dones paradójicos. Verán, el dolor les enseña cosas que el placer nunca podrá enseñar. Les enseña la impermanencia, el hecho de que todo cambia, que nada permanece fijo o garantizado,
Esto puede sonar como una lección deprimente, pero en realidad es liberadora. Cuando aceptan verdaderamente la impermanencia, dejan de aferrarse tan desesperadamente a las cosas, a las personas, a las situaciones. Aprenden a sostenerlo todo más ligeramente, a apreciar lo que tienen, mientras lo tienen, sin la ilusión de que durará para siempre. Esto no hace que el amor sea menos profundo, al contrario, lo hace más profundo, más presente, porque aman sabiendo que esta persona, este momento, es precioso precisamente porque es temporal. El dolor también les enseña la compasión verdadera, no la lástima superficial o la simpatía educada, sino una comprensión visceral del sufrimiento humano. Cuando han atravesado su propio valle oscuro, cuando han sido quebrantados y se han vuelto a levantar con esfuerzo, pieza por pieza, desarrollan una capacidad de estar presentes con el dolor de los demás que es rara y valiosa. No intentan arreglar o ofrecer consejos triviales. No se apresuran a decir todo estará bien o hay una razón para todo. Simplemente se sientan con ellos en su oscuridad, como testigos de su sufrimiento, y esta presencia, este testimonio, es a menudo la cosa más sanadora que pueden ofrecer. Porque lo que más necesitamos cuando sufrimos no es que alguien nos quite el dolor, lo cual es a menudo imposible, sino que alguien reconozca nuestro dolor, que lo honre, que no nos haga sentir solos en él. El proceso de integración también requiere que encuentren un significado en su sufrimiento. Y esto es crucial entenderlo correctamente. No estoy diciendo que el sufrimiento en sí mismo tenga un significado predeterminado que deben descubrir, como si fuera un mensaje codificado que descifrar. Estoy diciendo que ustedes deben crear significado a partir de su sufrimiento. Deben tejer lo que les ha sucedido en la narrativa más amplia de su vida de una manera que lo haga tolerable, que le dé un lugar, que lo transforme de un trauma casual y cruel a una experiencia que los ha formado. Este es un acto creativo, un acto de construcción de significado, y cada persona lo hace de manera diferente, según su propia psicología única, su historia, sus valores y creencias. Algunos encuentran significado dedicándose a ayudar a otros que enfrentan sufrimientos similares. Una madre que perdió un hijo en un accidente de tráfico se convierte en activista por la seguridad vial. Un hombre que luchó contra la adicción se convierte en consejero para otros en recuperación. Hay algo profundamente sanador en transformar el propio dolor en servicio a los demás. No borra lo que sucedió, pero le da un propósito. Lo redime de alguna manera. Otros encuentran significado a través de la creatividad, canalizando su sufrimiento en arte, en escritura, en música. Otros más encuentran significado a través del crecimiento espiritual, viendo su dolor como un catalizador que los ha acercado a lo divino, o a una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad. No hay una forma correcta o incorrecta de crear significado a partir del sufrimiento. Lo que importa es que lo hagan de alguna manera, que no dejen el dolor como un evento brutal y sin sentido que los define solo como víctimas, porque si permanecen identificados solo como víctimas de su sufrimiento, si toda su identidad se construye alrededor de lo terrible que les sucedió, entonces permanecen atrapados en esa narrativa, permanecen congelados en el momento del trauma, incapaces de avanzar. Pero cuando logran integrar el sufrimiento, verlo como una parte de su historia pero no la historia completa, cuando logran decir, sí, esto sucedió, y me cambió, y de ese cambio emergió este nuevo yo, entonces son libres de seguir creciendo, evolucionando, deviniendo. He observado que las personas que mejor integran su sufrimiento son aquellas que desarrollan lo que llamo una función trascendente en su psique. Esta es la capacidad de mantener unidos los opuestos, de permanecer en la tensión entre lo que se perdió y lo que se ganó, entre el dolor y el crecimiento, entre la muerte y el renacimiento. No intentan resolver esta tensión eligiendo un lado o el otro, no dicen simplemente, fue algo terrible, ni fue una bendición disfrazada. Dicen ambas cosas simultáneamente, fue algo terrible
y también me trajo dones que no habría recibido de ninguna otra manera. Esta capacidad de sostener los opuestos, sin colapsar bajo la tensión, es un signo de madurez psicológica, y es algo que se desarrolla a través del proceso de enfrentar e integrar el sufrimiento. La integración también significa hacer las paces con las partes de ustedes mismos que emergieron durante el período oscuro. ¿Recuerdan la ira que sintieron? La desesperación, la envidia hacia quienes parecían felices mientras ustedes sufrían, la vergüenza por cómo se comportaron cuando estaban al límite? Todas estas reacciones son parte de la experiencia humana completa. No deben juzgarse por haberlas sentido. Deben, en cambio, reconocerlas como respuestas naturales a circunstancias extremas, y luego decidir conscientemente cómo quieren relacionarse con estas partes de ustedes ahora. Quizás descubren que esa ira, cuando es reconocida y canalizada constructivamente, les da una fuerza y una asertividad que les faltaban antes. Quizás esa vulnerabilidad que les dio vergüenza resulta ser la clave para conexiones más auténticas con los demás. Mientras integran su experiencia, notarán también que su relación con el tiempo cambia. Antes, quizás vivían principalmente en el pasado, atormentados por arrepentimientos, o en el futuro, ansiosos por lo que podría suceder. Pero el sufrimiento, cuando es verdaderamente enfrentado, los trae al presente. Les enseña que este momento, justo este momento aquí y ahora, es todo lo que realmente tienen. El pasado se ha ido, y no puede cambiarse. El futuro es incierto, y está fuera de su control en formas fundamentales. Pero esta respiración, este latido del corazón, esta sensación de estar vivos ahora mismo, esto es real, esto es suyo. Y cuando aprenden a vivir más plenamente en el presente, descubren una paz que no depende de las circunstancias externas, una paz que proviene de saber que, pase lo que pase, pueden atravesarlo, pueden sobrevivirlo, porque ya lo han hecho. La integración es también el momento en que comienzan a ver los patrones más amplios de su vida con nueva claridad. Miran hacia atrás y ven cómo eventos aparentemente casuales o crueles en realidad eran parte de un movimiento más amplio de su psique hacia la completitud. No estoy sugiriendo un determinismo rígido o que todo está predestinado. Estoy diciendo que la psique tiene sus propias leyes de desarrollo, sus propios impulsos hacia el crecimiento y la individuación, y trabaja con el material que la vida le proporciona, incluso cuando ese material es dolor y pérdida. Comienzan a ver cómo la persona que son ahora no habría podido emerger sin cada paso del camino, incluidos los pasos más dolorosos. Y en esta visión retrospectiva, hay a menudo una sensación de necesidad, un sentido de que las cosas tenían que suceder como sucedieron para que ustedes pudieran convertirse en quienes son. Esto no significa que aprueben todo lo que sucedió, o que no desearían que algunas cosas hubieran sido diferentes. Significa simplemente que han hecho las paces con su historia, que la han aceptado como suya, que han dejado de luchar contra la realidad de lo que fue. Y esta aceptación, esta paz con la propia historia, es uno de los dones más grandes que el proceso de integración puede traer. Los libera de una enorme cantidad de energía psíquica que antes usaban para resistir, para negar, para desear que las cosas fueran diferentes. Ahora esa energía está disponible para vivir, para crear, para amar, para seguir creciendo. Lo que estoy describiendo no es un proceso que se completa de una vez por todas. La integración es continua, un trabajo que dura toda la vida. Cada nuevo desafío, cada nuevo dolor, requiere su propio proceso de integración, pero se vuelve más fácil con la práctica. Una vez que han atravesado completamente el proceso una vez que realmente han permitido que el dolor los transforme y lo han integrado, desarrollan una confianza en el proceso mismo. La próxima vez que la vida los golpee, y lo hará porque esta es la naturaleza de la vida, no estarán tan asustados. Sabrán, desde un lugar profundo dentro de ustedes, que pueden atravesarlo, que hay un significado que encontrar, incluso, en el más oscuro de los periodos, que la transformación es posible. Y aquí llegamos a algo aún más profundo.
algo que trasciende su historia personal individual y los conecta con la historia más amplia de la humanidad misma. Porque verán, su dolor, por muy único que pueda parecer en sus particularidades, es también profundamente universal. Es una variación de temas que han sido vividos por innumerables seres humanos antes de ustedes, y que serán vividos por innumerables otros después de ustedes. La pérdida, la traición, la enfermedad, la muerte, el fracaso, la decepción, estos son temas arquetípicos, patrones que se repiten a través de todas las culturas y todos los tiempos. Y en esta universalidad hay tanto consuelo como profundidad de significado. Cuando atraviesan su sufrimiento personal, están también participando en un drama arquetípico que es tan antiguo como la humanidad misma. Están viviendo el mito del héroe que debe descender al inframundo, el mito de la muerte y el renacimiento, el mito de la noche oscura del alma que precede a la iluminación. Cada cultura, cada tradición religiosa y espiritual, tiene historias que narran este viaje. Está el descenso de Inanna al inframundo en la mitología sumeria, donde la diosa debe atravesar 7 puertas, dejando algo precioso en cada puerta, hasta que llega desnuda y vulnerable ante su hermana oscura. Está el viaje de Cristo a través de la crucifixión hacia la resurrección, el modelo cristiano por excelencia de muerte y renacimiento. Está el viaje nocturno del sol a través del más allá en la mitología egipcia, donde debe enfrentar monstruos y superar pruebas antes de poder renacer al amanecer. Estas historias no son solo cuentos antiguos sin relevancia para ustedes, son mapas del viaje psicológico que están haciendo. El inframundo, la oscuridad, la muerte en las historias no son lugares literales, sino representaciones de la experiencia interna de disolución y transformación que están viviendo. Los monstruos y las pruebas no son criaturas externas, sino personificaciones de sus miedos, sus resistencias, las partes oscuras de su psique que deben enfrentar. Y el renacimiento, la resurrección, el amanecer, no son eventos mágicos, sino símbolos del proceso de integración y de la emergencia de un nuevo ser que he descrito. Cuando comprenden que su sufrimiento personal es también una participación en estos temas arquetípicos, algo cambia. Su dolor se vuelve menos aislante. Ya no son solo un individuo desafortunado al que le han sucedido cosas terribles. Son un ser humano que está viviendo un aspecto fundamental de la condición humana, un aspecto que ha sido honrado y ritualizado en todas las culturas a través de la historia. Hay una dignidad en esto, un sentido de conexión con algo más grande que ustedes. Y también hay sabiduría disponible en las historias y rituales que las culturas han desarrollado para ayudar a las personas a atravesar estos pasajes difíciles. Desafortunadamente, nuestra cultura moderna ha perdido en gran medida estos rituales y esta sabiduría. Hemos medicalizado el sufrimiento, transformándolo en síntomas que eliminar en lugar de experiencias que atravesar y de las que aprender. Hemos privatizado el dolor, encerrándolo tras puertas cerradas en lugar de reconocerlo como parte del tejido compartido de la vida comunitaria. Ya no tenemos rituales colectivos para marcar los pasajes importantes de la vida, especialmente los dolorosos. Ya no tenemos ancianos sabios que puedan guiar a los más jóvenes a través de las pruebas inevitables de la existencia. Y así, muchas personas se sienten completamente solas en su sufrimiento, sin mapas, sin guías, sin el consuelo de saber que están recorriendo un sendero que otros han recorrido antes que ellos. Pero aunque la cultura externa no les proporcione estos apoyos, pueden encontrar los mapas en los mitos y las historias antiguas, en las prácticas espirituales de las diversas tradiciones, y sobre todo en su propia psique, que lleva en sí la sabiduría de todas las generaciones que los han precedido. Los arquetipos viven en ustedes. No necesitan que nadie les enseñe cómo atravesar la muerte y el renacimiento. Su psique ya lo sabe a un nivel profundo. Solo tienen que aprender a escuchar, a prestar atención a los sueños, a las imágenes que emergen espontáneamente, a los movimientos de su vida interior. Estos son mensajes del Self, guías a lo largo del camino de la transformación. En muchas culturas tradicionales,
Existían ritos de iniciación que servían para marcar el paso de la infancia a la edad adulta, o de un estado de ser a otro. Estos ritos a menudo involucraban pruebas difíciles, sufrimientos deliberados, momentos de muerte simbólica seguidos de renacimiento en una nueva identidad. Un joven debía quizás pasar un periodo solo en la naturaleza salvaje, enfrentar el hambre y el miedo, tal vez tener una visión o una experiencia espiritual intensa, y luego regresar a la comunidad como adulto, ya no como niño. La comunidad reconocía este cambio, celebraba la transformación, daba al joven un nuevo nombre o un nuevo rol que reflejaba su nueva identidad. Hoy rara vez tenemos tales rituales formales, pero las crisis de la vida cumplen la misma función. Su sufrimiento ha sido su rito de iniciación no elegido, no planificado, pero no menos real o poderoso. Han muerto a su antigua identidad y han renacido en una nueva. El problema es que a menudo no hay comunidad que reconozca este cambio, ninguna celebración de su transformación. Se les deja navegar este proceso solos, y eso lo hace más difícil. Pero incluso sin un apoyo externo formal, pueden reconocer internamente lo que ha sucedido. Pueden honrar su transformación, pueden reivindicar su nueva identidad, pueden decirse a sí mismos y quizás a unos pocos de confianza: he pasado por el fuego y he emergido cambiado. Ya no soy la persona que era. Soy algo nuevo, algo más completo. Este reconocimiento, esta reivindicación de su transformación, es importante. Sin él, corren el riesgo de minimizar lo que han atravesado, de dejar escapar las intuiciones y el crecimiento que han ganado con tanto esfuerzo. El mundo los empujará a volver a la normalidad, a comportarse como si nada hubiera cambiado, a retomar sus antiguos roles y modos de ser. Y existe la tentación de hacerlo, porque es más fácil, más familiar. Pero si ceden a esta tentación, traicionan la transformación que ha ocurrido en ustedes. Deben tener el valor de vivir desde su nueva comprensión, aunque eso signifique decepcionar las expectativas de los demás, aunque signifique hacer cambios en su vida que otros podrían no entender. La conexión con los temas arquetípicos también les da acceso a una fuente de fuerza que va más allá de su voluntad personal. Cuando saben que están viviendo un mito antiguo, cuando sienten la resonancia entre su experiencia y las historias de transformación que la humanidad siempre ha contado, se conectan con algo más grande que su pequeño ego. Se conectan con la fuerza colectiva de todos aquellos que han enfrentado pruebas similares y han sobrevivido, han crecido, han sido transformados. Es como si tuvieran un coro invisible de ancestros y compañeros de viaje que los sostiene, que dice: sí, sabemos cuán difícil es. Nosotros también pasamos por esto. Puedes lograrlo. Hay significado en esto. Hay otro lado de esta oscuridad. Y de hecho lo hay. Siempre hay otro lado, aunque cuando están en medio de la oscuridad más profunda no puedan verlo o creerlo. El viaje al inframundo en la mitología es siempre temporal. El héroe desciende pero luego asciende. La noche siempre es seguida por el amanecer. El invierno siempre es seguido por la primavera. Estos son ritmos fundamentales de la existencia, y su psique sigue los mismos ritmos. La nigredo no dura para siempre. La integración llega. La transformación se completa, al menos en esta iteración particular, aunque luego habrá otros ciclos, otros descensos y ascensos en el curso de su vida. Lo que emerge del otro lado de la transformación arquetípica no es simplemente un regreso al estado anterior. En las historias, el héroe que regresa del inframundo trae consigo algo valioso, un don para la comunidad. Trae el conocimiento de los misterios, trae poderes curativos, trae sabiduría que puede beneficiar a otros. Del mismo modo, ustedes que han atravesado su prueba traen dones, traen una comprensión más profunda de la vida, traen compasión verdadera por quien sufre, traen fuerza y resiliencia que han sido templadas en el fuego, traen una perspectiva más amplia que puede ver más allá de las preocupaciones superficiales de la vida cotidiana para tocar lo que realmente importa. Estos dones no son solo para ustedes, son también para quienes los rodean, para su comunidad, para el mundo. Esta es la compleción del viaje transformador, la razón última por la cual el sufrimiento puede ser redentor.
No sufren solo para convertirse en una mejor versión de ustedes mismos, aunque eso ciertamente sucede. Sufren también para poder ser de mayor servicio a los demás, para poder llevar luz a lugares oscuros, para poder ofrecer esperanza a quienes todavía están en medio de su noche oscura. Su transformación personal tiene resonancia colectiva. Cuando ustedes sanan y se transforman, de alguna manera pequeña pero real, contribuyen a la sanación y transformación del colectivo humano. Porque estamos todos conectados. Todos somos parte del mismo campo psíquico colectivo que yo llamo el inconsciente colectivo. Lo que le sucede a uno de nosotros, nos toca a todos a un nivel profundo. Y ahora, mientras nos acercamos a la comprensión final de este viaje que hemos emprendido juntos, debo hablarles de algo que puede ser difícil de aceptar, pero que es esencial para una vida vivida plenamente. Después de todo este trabajo de transformación, después de haber atravesado la oscuridad e integrado el sufrimiento, después de haber reconocido los temas arquetípicos y reivindicado su nueva identidad, queda una pregunta crucial. ¿Y ahora qué? ¿Cómo viven con la sabiduría que han ganado? ¿Cómo encarnan la transformación que ha ocurrido? ¿Cómo usan los dones que el sufrimiento les ha dado? La respuesta a estas preguntas constituye lo que yo considero la verdadera compleción del proceso de individuación, el término técnico que uso para describir el proceso de convertirse en quienes están realmente destinados a ser, el proceso de realizar su potencial único como individuo. Y lo que he aprendido, a través de décadas de trabajo con personas y a través de mi propia vida, es que la sabiduría nacida del sufrimiento no es principalmente intelectual. No se trata de saber ciertas cosas en su cabeza. Se trata más bien de un cambio en la forma en que habitan el mundo, en la forma en que se relacionan con ustedes mismos y con los demás, en la forma en que enfrentan la incertidumbre y el cambio que son constantes en la vida. Quien ha atravesado e integrado verdaderamente un sufrimiento significativo, adquiere lo que podríamos llamar una sabiduría encarnada. Se mueven por el mundo de manera diferente. A menudo hay una calma en ellos, no la calma de quien nunca ha sido tocado por las tormentas de la vida, sino la calma profunda de quien ha sido devastado por las tormentas y ha descubierto que algo en ellos no puede ser destruido, un centro inmóvil, un núcleo de ser que permanece intacto sin importar lo que ocurra en la superficie. Esta calma no significa que ya no sientan emociones intensas o que estén desapegados de la vida. Al contrario, a menudo sienten más profundamente, aman más plenamente, viven más intensamente, pero lo hacen desde un lugar de centrado interior que no depende de las circunstancias externas para su estabilidad. También hay una cualidad de presencia en quien ha integrado el sufrimiento. Están más aquí, más ahora, menos perdidos en los arrepentimientos del pasado o en las ansiedades del futuro. Han aprendido por experiencia directa que el pasado es inmutable y el futuro es incierto, y que el presente es el único lugar donde la vida puede ser vivida realmente. Esta presencia se manifiesta en la forma en que escuchan cuando hablas con ellos. No están ya formulando su respuesta mientras tú todavía hablas. No están pensando en otra cosa. Están verdaderamente allí contigo, atentos, abiertos, receptivos. Y esta cualidad de atención es sanadora en sí misma, porque, ¿cuán a menudo en nuestra vida nos sentimos verdaderamente vistos y escuchados? La sabiduría nacida del sufrimiento también trae una forma particular de valentía. No la valentía ciega de la inconsciencia, no la bravuconería de quien nunca ha enfrentado realmente su mortalidad y fragilidad. Es más bien la valentía de quien sabe cuán terribles pueden ser las cosas, cuán profundo puede ser el dolor, y aún así, elige amar, comprometerse, vivir plenamente. Es la valentía de abrirse a la posibilidad de ser herido de nuevo, porque se ha comprendido que la alternativa, cerrarse y protegerse por completo, es una forma de muerte en vida. Quien ha sufrido realmente y se ha transformado a través de ese sufrimiento, sabe que puede sobrevivir a pérdidas devastadoras, y este conocimiento, paradójicamente, los libera para vivir con más valentía, más autenticidad, con menos miedo.
Otra característica de la sabiduría ganada a través del dolor es una profunda aceptación de la naturaleza paradójica de la vida. Antes de la transformación, la mente tiende a pensar en términos de o esto o aquello, blanco o negro, bueno o malo. Pero la experiencia de ser quebrado y reconstruido enseña que la vida rara vez es tan simple. Enseña que puedes amar a alguien profundamente y al mismo tiempo estar exasperado con esa persona. Que una experiencia puede ser tanto la peor como la mejor cosa que te ha sucedido. Que puedes estar agradecido por lo que has aprendido a través del sufrimiento, mientras sigues deseando que nunca hubiera sucedido. Esta capacidad de sostener las paradojas juntas, de no tener que resolver cada contradicción, es un signo de profunda madurez psicológica. También hay un cambio en cómo quien ha integrado el sufrimiento se relaciona con el concepto mismo de felicidad. Antes, quizás pensaban que la felicidad era la ausencia de dolor, un estado de placer constante, una existencia sin problemas. Pero ahora saben que no es así. Saben que una vida plenamente vivida incluye dolor y alegría, pérdida y ganancia, muerte y renacimiento. Saben que la verdadera riqueza de la existencia humana radica precisamente en esta gama completa de experiencias. Ya no están persiguiendo un ideal imposible de felicidad constante. Están en cambio buscando significado, profundidad, autenticidad, conexión. Y paradójicamente, esta renuncia a la búsqueda de la felicidad como objetivo primario a menudo conduce a una forma más profunda y duradera de contentamiento. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que surge de saber quiénes son y de vivir de acuerdo con su verdad más profunda. La transformación a través del dolor también les enseña algo fundamental sobre el tiempo y la narrativa de su vida. Antes quizás veían su vida como una línea recta progresiva, con una infancia, luego una edad adulta, luego una vejez, procediendo ordenadamente de un punto a otro. Pero la experiencia del sufrimiento transformador introduce una estructura diferente en la narrativa de su vida. Comienzan a ver su vida en términos de antes y después, un antes y un después de la pérdida significativa, un antes y un después de la crisis que los cambió. Y reconocen que la persona que eran antes y la persona que son ahora son de alguna manera fundamentalmente diferentes, aunque haya continuidad entre ellas. Esto crea una complejidad en su autocomprensión que es más rica, más matizada que la simple eulación lineal de experiencias en el tiempo. Con esta nueva comprensión de ustedes mismos y de su historia, a menudo viene también una claridad sobre su propósito, sobre para qué están aquí, sobre cómo quieren vivir el resto de su vida. El dolor tiene una capacidad extraordinaria para quemar lo superfluo, para clarificar lo que realmente importa. Cuando han estado cerca de la muerte, literal o metafóricamente, cuando han enfrentado la posibilidad de perderlo todo, adquieren una comprensión visceral de lo que es verdaderamente importante para ustedes. Las preocupaciones que antes parecían urgentes, las ambiciones que parecían esenciales, de repente se revelan vacías, insignificantes. Y al mismo tiempo, cosas que antes daban por sentadas, cosas simples como la capacidad de caminar, de respirar, de abrazar a alguien que aman, se vuelven preciosas más allá de toda medida. Esta claridad sobre los valores y las prioridades es uno de los dones más prácticos del sufrimiento transformado. Les permite tomar decisiones diferentes, decisiones más alineadas con quienes son realmente y con lo que les importa. Quizás deciden dejar un trabajo que les traía seguridad financiera pero ningún significado, para perseguir algo más arriesgado pero más auténtico. Quizás deciden pasar menos tiempo acumulando bienes materiales y más tiempo cultivando relaciones. Quizás deciden perdonar a alguien que los hirió porque han entendido que guardar rencor es demasiado pesado, demasiado limitante. Quizás deciden decir te amo más a menudo, hacer ese viaje que siempre pospusieron, escribir ese libro, aprender ese idioma, enmendar errores pasados, porque ahora saben, no solo intelectualmente sino en sus huesos, que el tiempo es limitado, que la vida es frágil,
que el mañana no está garantizado. Esta urgencia no es ansiosa o frenética, es más bien una forma de presencia intensa, una conciencia de que cada momento cuenta, que cada interacción es importante, que cada día es un don que no debe desperdiciarse. Y esta conciencia cambia la forma en que viven. Ya no están simplemente pasando por los movimientos de la vida, distraídos, semipresentes, esperando que su vida real comience en algún futuro indefinido. Están viviendo ahora plenamente conscientemente, agradecidos por esta respiración, este latido del corazón, esta oportunidad de estar vivos a pesar de todo. Y quizás, al final, este es el don más grande que su dolor les ha dado. Los ha despertado. Los ha sacudido del trance de una vida vivida automáticamente, de una vida pasada durmiendo, mientras parecían despiertos. Los ha obligado a confrontar las preguntas fundamentales de la existencia. Esas preguntas que la mayoría de las personas pasa toda la vida evitando. ¿Quién soy yo realmente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué importa de verdad? ¿Cómo quiero vivir el tiempo que me queda? Estas preguntas no son cómodas o fáciles. Requieren honestidad brutal y valentía para enfrentarlas. Pero son las preguntas que, cuando se exploran verdaderamente, conducen a una vida de profundidad, significado y autenticidad. Ahora, mientras concluyo estas reflexiones, quiero decirles algo que espero que lleven consigo. Su dolor no ha sido en vano. Sé que hubo momentos en los que pensaron que no sobrevivirían, momentos en los que desearon no despertar más, momentos en los que todo parecía sin esperanza y sin sentido, pero sobrevivieron. Todavía están aquí, y si miran honestamente, verán que no solo sobrevivieron, han sido transformados. Las cicatrices que llevan no son solo signos de daño, son también signos de sanación, pruebas tangibles de su capacidad de regenerarse, de reconstruirse, de seguir creciendo incluso después de haber sido aparentemente destruidos. La persona que son ahora con toda su complejidad, con sus heridas y su sabiduría, con su dolor y su fuerza, esta persona no habría podido existir sin el viaje que hicieron a través de la oscuridad. Y esta persona que son ahora tiene dones que ofrecer al mundo que la antigua versión de ustedes no poseía. Tienen una profundidad de compasión que puede tocar a otros que sufren. Tienen una sabiduría ganada a través de la experiencia directa que ningún libro podría enseñarles. Tienen una fuerza que ha sido probada y comprobada en las circunstancias más difíciles. Tienen una autenticidad que proviene de saber quiénes son realmente cuando todas las máscaras han sido arrancadas. Así que mientras continúan su viaje, mientras enfrentan lo que sea que la vida les traiga después, recuerden esto. Ya han atravesado el fuego y han emergido como oro. Ya han tocado fondo y han descubierto que había un fondo sólido sobre el cual impulsarse para volver a subir. Ya han muerto y han renacido. Y aunque habrá otros desafíos, otras pérdidas, otros dolores, porque eso está garantizado en una vida plenamente vivida, ahora saben que pueden atravesar cualquier cosa. No fácilmente, quizás no con gracia, pero pueden hacerlo, porque ya lo han hecho. Y quizás, si son muy afortunados, llegará un día en que mirarán hacia atrás, al periodo más oscuro de su vida, y sentirán algo sorprendente. No felicidad por lo que sucedió, ciertamente. No gratitud por el dolor en sí, sino quizás una forma de aceptación profunda, incluso de apreciación por la forma en que ese dolor los moldeó, por las puertas que abrió dentro de ustedes, por la persona en la que les permitió convertirse. Y en ese momento de reconocimiento, comprenderán verdadera y completamente que su dolor no fue en vano. Fue, de maneras que nunca habrían podido prever o elegir, la alquimia que los transformó en quienes son, y quienes son es exactamente en quienes debían convertirse.